Lección número 17. Tutela de menores, tutela de mayores e interdictos y emancipación. Número 1. Tutela. Es el derecho que la ley confiere para gobernar la persona y bienes del menor de edad, que no está sujeto a la patria potestad y debe representarlo en todos los actos de la vida civil. Punto 1.1. Etimología. Viene del latín tueri, que significa defender, socorrer, resguardar, conservar, sostener, proteger. Punto 1.2. Concepto. La tutela es una institución del derecho de familia. Es una función supletoria de la patria potestad, de carácter individual, intransmisible, conferida por la ley, con poder de protección sobre el menor, administración de sus bienes y la representación del incapaz por el fallecimiento de sus padres. Punto 2. Reseña histórica. Ya desde Roma se reservaba para los impúberes y para las mujeres la tutela. Cesaba la tutela para el varón a los 14 años y para las mujeres a los 12 años. En Grecia se protegía a los impúberes a la muerte de la madre o al caer el menor en servidumbre. El derecho germánico señalaba la tutela colectiva en favor de la mujer y de sus hijos menores. Punto 3. Caracteres de la tutela. Limitada porque restringe el régimen a los menores no sujetos a la patria potestad. Es personal porque debe desempeñar todas las funciones inherentes al cargo, únicamente de tutor. Número 3. Función representativa de la tutela en todos los actos de la vida civil, siempre en beneficio del menor. Punto 4. Clases de la tutela. Tenemos la tutela ordinaria y la tutela superior. Punto 5. Apertura de la tutela. Cuando los padres del menor han fallecido, se da la apertura de la tutela. También cuando los progenitores han perdido la patria potestad o han sido suspendidos del ejercicio de su autoridad como padres. También es por la declaración de interdicción de ambos padres, porque la situación del menor no se haya establecida, porque los padres del menor son desconocidos por abandono. Entonces, el que asume la tutela es el Estado, que se hace cargo del menor. Punto 6. Requisitos para la tutoría. Son la capacidad o aptitud para el ejercicio de los derechos y obligaciones, gozar de buena salud mental para proteger la seguridad del tutelado, contar con una moral reconocida de principios y valores y, lo más importante, no tener antecedentes sobre violencia y menos antecedentes penales. Punto 7. Funciones y responsabilidad del tutor. La responsabilidad del tutor es el cuidado del menor, otorgándole o proporcionándole todas las necesidades para su subsistencia grata, desde la alimentación, cobijo, estudios y diversión. Administración de los bienes, conservación. También tienen que tener bastante dedicación y responsabilidad porque se trata de los bienes del menor.
Igual tienen que rendir cuentas ante el juez. Representación legal en todos los casos de la vida civil se representa. Luego, como les decía, cuando manejan bienes del menor, o puede ser de los menores, dos hermanitos si se trata, tienen que otorgar fianza de acuerdo a la responsabilidad que tiene el tutor. Punto 8. Cesación del cargo de tutor. Cesa el tutor cuando éste se haya incapacitado, no ha presentado el presupuesto ni los informes anuales sobre el manejo de los bienes del menor, se ha evidenciado negligencia, malos manejos, poniendo en peligro la persona y el patrimonio del menor. Luego también puede cesar el ejercicio de la tutoría por la muerte del tutor, porque éste ve por una condena penal, porque ha pedido la suspensión, ha solicitado. Y en punto 3 podemos señalar que se extingue la tutela cuando muere el tutelado, se emancipa, es mayor de edad, y también por rehabilitación de la autoridad de los padres. Punto 9. Rendición de cuentas. Finalizado el cargo, el tutor está obligado a rendir cuentas de su administración ante el juzgado bajo responsabilidad civil y penal. Ahora vamos a pasar al otro punto, tutela de mayores e interdictos. Punto 1. Antecedentes históricos. Viene del latín curator, que significa curarse, cuidar, proteger. En Roma, los privados del uso de la razón se los llamaba mentecapiti, padecían de demencia. Anteriormente se llamaba curatela, que es la facultad de administrar los bienes y el patrimonio de los que no podían por sí mismos manejarlos. Definición. Es un instituto jurídico de familia y de orden público que tiene por objeto el cuidado de la persona incapaz de manejarse por sí sola, procurando la recuperación de su salud y la administración de sus bienes patrimoniales, que por la edad no tiene capacidad de discernir. Cuidado extensivo a los menores declarados interdictos. Punto 3. Declaración de la tutela de interdictos. La demanda de interdicción debe comunicar necesariamente a la persona más allegada, puede ser la esposa, la exesposa, los familiares que deben otorgarle asistencia social, el pariente, y dar aviso al juez público en materia de familia de esta situación, ¿no? Que la persona ha perdido la razón, que necesita un examen psicológico y no está apto para el ejercicio. Entonces, en principio, esta persona que se hace cargo se le llama tutor interino. Declaración de interdicción. Punto 3.1. Declaración de interdicción. El estado de interdicción se declara judicialmente, establecido con prueba pericial, dando lugar al nombramiento del tutor. Necesariamente se tiene que establecer por estudios de un psicólogo, psiquiatra, aclarando que todos los actos que ha podido realizar antes van a ser nulos.
¿Por qué? Porque cualquier persona de mala fe se puede aprovechar de la situación del incapaz. Punto 4, nombramiento de tutor. La persona que estaba a cargo del tutor puede ser también nombrada, el tutor interino o otra, pero este necesariamente tiene que declarar que no es acreedor ni deudor del enfermo. Como tutor, cuando es tutor interino, no puede efectuar ninguna transacción, solo debe limitarse a cuidar y preservar los bienes del incapaz y hacer ciertos gastos menores que van a ser reembolsados, puede ser medicina, alimentación. Ya cuando la autoridad, y también hay un punto bien importante, que la autoridad antes del nombramiento judicial del tutor le comunica los derechos y sus obligaciones, incapacidades y dispensas. Entonces la autoridad, después de haberle comunicado de todas sus obligaciones, lo nombra tutor, que también puede ser el tutor interino, porque se ha visto que ha sido responsable, hay afinidad, hay responsabilidad para el enfermo. Obligatoriedad de la tutela. Esto es un punto bien importante. La tutela es obligatoria para el cónyuge, los padres, los hijos, hermanos, abuelos. Nadie puede ser dispensado. Un ejemplo, una persona se ha casado por cualquier motivo, uno de la pareja se ha caído, tiene un cierto problema mental, entonces la esposa no puede decir, ahora yo no me hago cargo, yo me he casado con una persona bien sana y no me hago cargo. No, está obligada a hacerse cargo. Pero efectivamente, cuando no existen parientes, porque puede pasar que es un hombre solo, un empresario solo, el que no tiene parientes, de repente es hasta extranjero, sí, la autoridad judicial puede nombrar un tutor a un amigo, a una persona conocida, ¿no?, que tenga interés en el tutelado. Cuando este enfermo, interdicto, no tiene recursos para sobrevivir, el tutor puede tramitar asistencia familiar a sus allegados, a sus familiares, porque están en la obligación de proporcionarle. Un ejemplo, se hace cargo la esposa, pero ¿qué tal si la esposa era ama de casa, no trabajaba, el esposo no solamente trabajaba? Entonces los hermanos, los padres del interdicto tienen que pasarle una asistencia familiar. Punto 4.2. Ejercicio de la tutela. La tutela se inicia con la posesión en el cargo de la autoridad jurisdiccional. El tutor, a partir de su nombramiento, tiene el plazo de 5 días para presentar un plan general para cumplir su gestión tutelar sobre el cuidado de la persona y la administración de sus bienes. Puede ser también puede ser una institución de gestión social, ¿no? Y el tutor tiene que presentar una fianza suficiente que garantice su gestión. Y puede ser modificada porque de repente tiene bastantes bienes, estos bienes van produciendo, un ejemplo, de repente es una empresa y esa empresa va generando bastantes dividendos, entonces también la fianza va a tener que aumentarse. En el plazo de 15 días, el tutor asignado levantará inventario en forma detallada,
señalando los pasivos, activos de los bienes del tutelado. En este acto pueden estar presentes los familiares, amigos, así como también el tutor interino, porque puede decir el tutor interino, no había joyas cuando yo, entonces para que se haga esta aclaración. Si los bienes del tutelado, como les señalaba, aumentan, el inventario debe ser también ampliado previa autorización judicial. Si el tutelado tiene títulos, valores, joyas, entonces por orden judicial estos deben ser depositados en una caja de una entidad financiera o en otro lugar que estén bajo custodia para la tranquilidad del tutor. Por el ejercicio de la tutela, el tutor está compensado por la autoridad judicial que lo designa, quien fija un monto que no puede ser menos del 5% ni puede exceder del 10% de las rentas producidas por los bienes sujetos a su administración. Este pago no corresponde al cónyuge, ¿no? Porque se supone que el cónyuge también tiene acciones. Se eximen de esas formalidades cuando el tutelado no tiene o carece de bienes. Punto 4.3. Responsabilidad del tutor. El tutor debe otorgar el cuidado del incapaz con la provisión de todas sus necesidades, vivienda, alimentación, salud, procurando su mejora. La administración de los bienes del interdicto tiene que hacerlo con esmero, con responsabilidad, sabiendo que debe rendir cuentas al juez de materia público de familia. Asimismo, asume la responsabilidad legal del interdicto en todos los actos de la vida civil. El cargo de tutor, según la norma, tiene una duración máxima de 3 años para personas ajenas. Al inicio de cada año, el tutor debe presentar a la autoridad judicial el presupuesto anual para su aprobación, donde señale los gastos de alimentación, salud de la persona tutelada y de la administración de su patrimonio. Prohibiciones. También, como tiene derechos, el tutor también tiene prohibiciones. El tutor está prohibido de adquirir directa o indirectamente bienes y derechos del tutelado. Tampoco no podrá otorgarle préstamos en su propio beneficio. Si el tutelado o interdicto recupera su salud, el tutor no puede llegar a un acuerdo hasta antes que la autoridad judicial apruebe y dé su conformidad con la rendición de cuentas. Entonces eso es para que no sea manipulado el tutelado. Punto 6. Destitución del tutor. Cuando el tutor actúa con negligencia, no ha presentado informes, o tiene alguna incapacidad en su salud familiar, financiera, penal, puede ser removido del cargo. Punto 7. Personas que son dispensadas de la tutela son los militares, policías en servicio activo, personas mayores de 60 años, los que padecen alguna enfermedad o los que tengan 3 hijos o más, o residan en el extranjero por motivos de su profesión.
Extinción de la tutela. La tutela de interdictos se extingue cuando fallece el tutelado. 1, 2, cuando recupera sus facultades mentales. 9. Cesación de la obligación del tutor de interdictos. Cesa por la muerte del tutor. B, cuando éste ha sido condenado penalmente o por dispensa judicial, el juez lo dispensa, o por remoción, como habíamos señalado que es cambiado. Responsabilidades de las o los herederos del tutor. Muere el tutor, entonces quedan los herederos. Estos inmediatamente tienen que comunicar al juez y no pueden realizar ninguna gestión administrativa. Lo único que tienen que realizar son actos de conservación, aunque sean mayores de edad. Punto 10. Rendición de cuentas y plazo. El tutor, al concluir su gestión, o sea, estamos hablando de cada año, tiene el plazo de 30 días prorrogables a 15 días más bajo combinatoria del juez, con la pérdida de la fianza a favor de la persona tutelada. La autoridad pondrá en conocimiento del futuro representante la rendición de cuentas. La misma deberá ser acompañada, ¿no?, con la documentación y comprobantes de respaldo, excepto los gastos menores. Entonces, cualquiera que rinda cuentas tiene que estar bien documentado. El último punto, que es la emancipación. Punto 1. Etimología. La palabra emancipación viene del latín emancipare, que quiere decir liberar, soltar de la mano, sacar del poder de alguien. Para Planier Ripert, es el acto que confiere a un menor el gobierno de su persona y una capacidad limitada para administrar sus bienes. Punto 1.2. Concepto. La emancipación es un instituto jurídico del derecho de familia, por el cual se libera a un menor de la patria potestad a la que se hallaba sometido, facultándosele gobernar a su persona y administrar sus bienes, sin llegar a disponer de ellos, adquiriendo la capacidad civil antes de la mayoría de edad. Punto 1.3. Reseña histórica. Ya desde Roma existía la emancipación, que se llamaba manumisión, forma en que los esclavos adquirían la condición de libertos por voluntad de su dueño, adquiriendo determinados derechos. Para el derecho romano, esta liberación de la patria potestad se realizaba mediante un acta donde el padre autorizaba, o por matrimonio, y finalmente habiendo adquirido la mayoría de edad. El derecho contemporáneo usa el término en sentido de atribución que se le otorga a un menor por sus padres o tutores de la mayor parte de sus derechos y facultades civiles que conlleva a la mayoría. Asimismo, las legislaciones modernas en general conceden la emancipación
por una mayoría legal o habiendo contraído matrimonio. Punto 2. Causas de emancipación. El propósito de la emancipación es el de habilitar al hijo en el desempeño de sus actividades laborales, comerciales y obtener medios económicos necesarios y estudios en un centro de bachillerato por madurez. Punto 2.1. Formas de emancipación. Las formas de emancipación son la voluntaria y la forzosa. Voluntaria cuando los progenitores están de acuerdo y la realizan en forma voluntaria, y forzosa cuando el menor adquiere por la fuerza o por la imposición de la autoridad. Punto 3. Revocación. La ley tiene la facultad, a petición de los familiares o de oficio, revocar la emancipación cuando el menor se encuentra realizando el mal uso de su emancipación. Un ejemplo, dedicarse a la bebida, ya no estudiar, ya no trabajar, tal vez trabajar muy poco. Entonces los padres van a pedir una investigación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se confirma, se comunica al juez y el juez va a revocar la emancipación. Porque hay que tomar en cuenta que se puede emancipar un jovencito de 16 años. Entonces, por eso tiene que tener una cierta madurez. Ustedes saben que la madurez no siempre va a dar la edad. Punto 4. Efectos de la emancipación. Es liberar al menor de la patria potestad de los padres. Capacidad del adolescente para gobernar su persona, constituir domicilio independiente, elegir su oficio, profesión, realizar actos personalísimos. Lo único que el menor se encuentra impedido es de realizar actos de disposición. ¿No? Esto es para darle seguridad al menor. Punto 5. Inicio y conclusión de la emancipación. Empieza la emancipación cuando la autoridad jurisdiccional le libera de la patria potestad de acuerdo a la normativa. La emancipación concluye cuando el menor alcanza la mayoría de edad. También concluye con la muerte del emancipado y con el matrimonio del emancipado. Punto 6. Procedimiento. La emancipación uno puede obtener mediante el notario de fe pública, o la emancipación se la realiza por la vía judicial. Los padres, cuando están de acuerdo, se pueden presentar ante el notario también con su hijo que ha cumplido los 16 años de edad y manifestar que están de acuerdo para otorgarle la emancipación. El notario va a efectuar un testimonio y él mismo se va a llevar al servicio de registro cívico. Emancipación judicial. ¿Cuándo se realiza esta emancipación? Cuando la madre o el padre no estén de acuerdo. O también puede ser que ambos no estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque su hijo trabaja y ambos son mantenidos por su hijo. Entonces no les conviene que se emancipe, que se vaya de la casa. Hay casos y casos en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer este joven?
va a la defensoría hace el estudio, el joven demuestra que es responsable, que estaba trabajando, que ha trabajado desde niño, que sus padres son unos irresponsables, y la defensoría tramita ante el juzgado. Puede pasar también que solamente la madre le otorga la emancipación y no así el padre. Entonces también la defensoría interviene, hace el estudio e informa a la autoridad jurisdiccional. La sentencia de emancipación, la autoridad dispone de oficio la inscripción en el registro cívico. El trámite de emancipación se lo realiza por resolución inmediata. Entonces, con esto hemos terminado el tema número 17. Muchas gracias, estudien y realicen sus cuestionarios.